Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición, una edición muy especial. Hoy en nuestra quinta, en nuestra 50 edición, desde el Jardín de los Cerezos en nuestro podcast Algo que Compartir, en una fecha muy importante. Hoy, fecha en la que conmemoramos el Día de la Lucha contra el Cáncer de Páncreas. Místicamente, hoy hablamos de el páncreas. Hoy, Día Mundial, 16 de noviembre. Si bien es cierto, este es uno de los cánceres dentro de los décimos cánceres un poco más frecuentes en todos los países industrializados, constituyen la cuarta causa de mortalidad por cualquier enfermedad oncológica. El cáncer de páncreas se presenta la menor veces de supervivencia debido a lo difícil que es poderlo detectar. Y hoy, junto al doctor Ramiro Fernández Plasencia, quien hoy día nos acompaña y que le damos una cálida bienvenida. Doctor, buenas noches, ¿cómo está? Le vamos a conversar hoy día junto al doctor Ramiro y es importante invitarlos a todos. Si te estás conectando en este momento, no olvides dejar tus preguntas, tus comentarios que enriquecen este conversatorio del día de hoy. Hoy estamos hablando del cáncer de páncreas y de esta manera voy a dar pase al doctor Ramiro, quien, perdón si hoy día estoy con la voz, un poquito hoy la voz nos está este, haciendo un pequeño boicot, pero estamos conversando. Entonces, para ello voy a contarles un poquito de quién es el doctor antes de continuar. Para continuar es médico, cirujano, eh, oncólogo de oncología digestiva con trayectoria y trabajo en entrenamiento en diferentes instituciones cancerológicas de alto volumen a nivel mundial. Qué orgullo, doctor, realmente un gusto totalmente, altamente motivado y orientado al trabajo multidisciplinario. Cuenta con un máster en cirugía pancreato biliar y trasplante en el Instituto Hepatobiliar Henri Bismuth en Francia. Ha tenido estudios en la maestría en medicina mención en médicos especialistas en la Universidad San Martín de Porres, cirugía general oncológica en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, entre otros. También trabaja actualmente en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, también ha sido interno de Edgardo Rebagliati, entre otros. Realmente tenemos mucho por conocer del doctor hoy día y es un gusto tenerlo aquí, como digo, con cada uno de mis invitados. Realmente tenemos invitados de lujo, personas que tienen la capacidad, por favor, no dejemos de poder conectarnos y aprender de esta sabiduría, de este aprendizaje, de esta experiencia. Bienvenido, doctor Ramiro. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación y agradecer las gentiles palabras que has tenido conmigo. Siempre llano a poder responder las preguntas que tenga la audiencia y sobre todo aclarar dudas, despejar mitos y sobre todo guiar al paciente al camino del autocuidado, ¿no? Empoderar a la persona a cuidarse y sobre todo prevenir una enfermedad tan agresiva como es el cáncer de páncreas y que, como bien lo has dicho hoy, se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Páncreas. Y es un Muchas punto gracias por la importante. invitación Gracias, nuevamente doctor. Sí, y y me es un siento punto. honrado de estar en tu programa, ¿sí? En tu podcast. No, para nosotros es un gusto y es como conversábamos al inicio de nuestro enlace, y esto es algo importante porque el cáncer de páncreas es un cáncer que cada vez es más frecuente, ¿no? Y de hecho ocurre, es muy continuo ver el cáncer de páncreas, pero lo terrible o lo más angustiante es que en muchas de las veces es un cáncer silencioso que se encuentra, por ello el título de hoy día,
un silencioso cáncer de páncreas porque muchas veces es detectado en la etapa final, muy avanzada, por lo cual el pronóstico es menor. ¿A qué se debe, doctor? ¿Cómo es un cáncer de páncreas? De repente podríamos ir empezando con ello. Cáncer de páncreas realmente es una afección que involucra muchos subtipos de tumores malignos, ¿no? Cuando hablamos de cáncer, hablamos de una célula que crece indistintamente de la muerte programada, es decir, una célula que se replica, nace, crece, se reproduce y continúa reproduciéndose indefinidamente. Y no solamente tiene la capacidad de quedarse en el órgano en el que se originó, sino también puede diseminarse a cualquier parte de nuestro cuerpo. Tiene mayor predilección por algunos órganos, pero potencialmente podría hacerlo en cualquiera de nuestros órganos. Entonces, si nosotros tomamos, como el día de hoy, el cáncer de páncreas, estamos hablando de una afección de esta glándula importante. Pero, ¿qué es el páncreas primero? Empezaríamos por decir, ¿qué es el páncreas, no, doctor? ¿Por A qué mí es me tan diagnosticaron importante? páncreas, ¿no? Y exacto, entonces es importante saber qué es el páncreas. El páncreas es un órgano esencial en nuestra vida diaria. Nos ayuda a regular la glucosa, por ejemplo, en nuestra sangre, que es una de las funciones que se llaman endocrinas. Por eso es que hay personas que tienen diabetes y son personas que van al endocrinólogo, tienen que seguir una dieta, a veces medicamentos, a veces insulina, porque este órgano naturalmente produce insulina, que es la hormona que nos ayuda a disminuir la glucosa en la sangre. Y también produce otras hormonas aparte de la insulina. Pero también está el páncreas, este mismo órgano tiene otra función, que es ayudarnos a digerir la comida. ¿Y cómo nos ayuda a digerir la comida? Secretando sustancias a nuestro intestino. Nuestro páncreas está pegado al intestino, es como si tuviera una corona y el intestino fuera esta corona de la cabeza en el páncreas. Y ahí se junta tanto el jugo del páncreas como la bilis que secreta nuestro hígado y empezamos a degradar la comida en sustancias más pequeñas para que el intestino pueda absorberlas después. Entonces, tenemos dos funciones. Por un lado, nuestro páncreas que secreta hormonas y por otro lado, nuestro páncreas que nos ayuda a digerir todo en un solo órgano. Pero ¿qué pasa? A veces este páncreas puede, nuevamente, en cualquiera de las células que ejecutan esta función, desarrollar un tumor maligno. Y el término cáncer de páncreas agrupa diferentes tumores malignos, siendo este el más frecuente cáncer de páncreas, el cáncer de los ductos o los conductos pancreáticos. Este cáncer de los conductos pancreáticos es el más agresivo de todos, es el que tiene esta mortalidad, perdón, tan alta. En Estados Unidos representa probablemente la cuarta causa de mortalidad, pero con el aumento continuo de cáncer, de casos de cáncer de páncreas que existe, es probable que en unos 10 o 20 años se convierta en la segunda causa después del cáncer de pulmón. Es terrible. Entonces, en el Perú todavía no está entre las 10 primeras, pero sí se ve que muchos de los hábitos, y que iremos hablando después, están relacionados con el desarrollo de cáncer de páncreas y es algo que la, la audiencia, la gente debe conocer. Y sobre todo que hay un punto también muy importante, es que a diferencia de otros cánceres, por ejemplo, el cáncer del estómago, que si yo hiciera una endoscopía lo podría detectar, cáncer de páncreas es muy difícil de detectarlo en sus etapas iniciales porque es un tumor bastante agresivo. Entonces, cáncer de páncreas, hay también otros cánceres de páncreas que no son tan agresivos, que dan a unas poblaciones diferentes, a veces más jóvenes, a veces mayores, pero sí es importante que tengamos en cuenta de que el cáncer más agresivo, y esto es una cosa muy importante de que internalicemos, el cáncer de páncreas más agresivo de todos es un cáncer que está muy relacionado con factores eh, ambientales y con factores sobre todo de hábito.
y ahí es donde deberíamos ponerle mucho énfasis y creo yo que es importantísimo hablar y concientizarnos en cáncer de páncreas hoy en Día Internacional. Cuando se refiere al hábito alimenticio, no solamente lo que comemos, sino también lo que bebemos y también de alguna manera imagino también estos desórdenes que hacemos, porque por ahí viene qué patologías estarían asociadas a este cáncer de páncreas. Porque si bien es cierto, usted hablaba de una tumoración que puede desencadenar en un cáncer, pero también puede ocurrir de que sean patologías que no necesariamente sean un cáncer, pero que ya podrían estar en un futuro convertirse, no lo sé, hago la pregunta, si en un futuro, por ejemplo, la pancreatitis o otros o tumoraciones benignas, qué tan frecuentes pueden ser asociadas a esto. Bien, sí, voy a desglosarla, la pregunta en dos, ¿no? Primero, bueno, ¿de qué factores, doctor, estamos hablando, ¿no? Ambientales, tiene que ver esto con lo que como, con lo que no como. Yo diría primero esta pregunta y luego la segunda. Entonces, ¿significa que hay lesiones que antes de hacerse cáncer se podrían tratar? También vamos a responderlo. Primero, cáncer de páncreas está relacionado no solo con lo que comemos, sino también con lo que bebemos y con lo que inhalamos. Y aquí está el punto más importante. El factor más potente para desarrollar cáncer de páncreas está en el tabaco. Y el tabaco, como ustedes recordarán, no solo afecta a los pulmones, porque a veces pensamos, ah, ya, fumar igual cáncer de pulmón. Y dicho sea de paso, esta semana también se va a celebrar el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Pulmón. Justo mañana, Entonces, místicamente mañana, ¿no? exactamente, Increíble. entonces debemos saber, y esta fecha, estas dos fechas, ¿no? Deberían hacernos recordar que cáncer de pulmón y cáncer de páncreas, y como ya lo he mencionado anteriormente, el cáncer de páncreas en Estados Unidos ya se va a juntar con el cáncer de pulmón entre los más letales. Y esto tiene que ver con el tabaco. Consumir cigarrillos, cigarros, es un factor potente, ¿no? Y no solamente afecta a estos dos cánceres. Cualquier cáncer, desde la punta del pelo hasta la punta de los pies, por decirlo de forma más abierta y más gráfica, es susceptible de hacer cáncer cualquiera de nuestros órganos por influencia del tabaco. Entonces es algo muy importante de llevar a casa este mensaje. Primero, lo que inhalamos. Segundo, lo que comemos. Si nosotros comemos, nos gusta consumir nitrosaminas. ¿Qué son las nitrosaminas? Las nitrosaminas son estas moléculas que cuando ahumamos la carne, cuando salamos la carne, ¿no? O también los cianoacrilatos, que son sustancias que, por ejemplo, cuando doramos mucho las papas fritas, doramos mucho el pan y nos gusta comerla así quemadito, etcétera, bueno, eso también es un factor muy importante, no solamente para el páncreas, sino también para el estómago, por ejemplo. Comer carnes procesadas, ¿no? Ultraprocesadas, es decir, embutidos industriales, cosas así, también es un factor de riesgo. Y definitivamente estos hábitos nos llevan a la obesidad. La obesidad es otro factor de riesgo para desarrollar cáncer de páncreas. Y cuando hablo de lo que bebemos, bueno, pues el alcohol definitivamente es un factor de riesgo y este factor también es importante porque, como ya me comentaste, Ivonne, hace un momento, la audiencia siempre tiene esta pregunta: ¿pancreatitis es igual a cáncer de páncreas? Bueno, la verdad es que no necesariamente y realmente no es en senso estricto. O sea, pancreatitis es una cosa, es una inflamación del páncreas. Cuando hablamos del término itis, estamos hablando de inflamación. Pancreatitis, inflamación del páncreas, ¿ok? La pancreatitis puede tener una pancreatitis aguda y una pancreatitis crónica. Este término lo que quiere decir es en cuánto tiempo se ha desarrollado esta pancreatitis. Si es aguda,
Generalmente será en el transcurso de horas a días, mientras que crónica es un daño continuo que este órgano ha estado recibiendo. Aquí en el punto de la pancreatitis crónica es que el paciente de tanto daño inflamatorio puede terminar desarrollando un cáncer de páncreas, Mm. ¿ok? O sea, hay que tener mucho La cuidado con esa, pancreatitis, ¿no? exactamente. ¿Y quiénes tienen generalmente una chance mayor de hacer pancreatitis crónica? Con aquellas personas que tienen consumos moderados altos durante largo tiempo de alcohol. Entonces, eso es algo que también la gente debe conocer. No es solamente lo que comemos, no es solamente lo que tomamos, sino también lo que inhalamos, ¿no? El otro punto es que el pancreatitis aguda, entonces, doctor, porque es probable que alguien de la audiencia diga, bueno, yo tengo un familiar que le detectaron pancreatitis aguda y resultó que era cáncer. Y también puede suceder. Hay veces pacientes que debuta su cáncer, la detección del cáncer con una pancreatitis aguda. Pero esto no es lo más frecuente. Sin embargo, es importante que en todas estas situaciones, sea que tenga la duda de una pancreatitis, sea que tenga la duda de tener un cáncer de páncreas, sea la duda de que yo tengo familiares con cáncer de páncreas, es importante hacerse ver por un especialista en el área, un cirujano oncólogo que tenga el conocimiento y el manejo de esta enfermedad tan delicada. Doctor, aquí la pregunta sería, si bien es cierto, parte de los controles que se le hacen a la persona, el adulto mayor o a las personas en medicina interna de los 50 en adelante, son ecografías abdominales donde se ven los órganos de la zona, valga la redundancia, abdominal, que son vaso, hígado, estómago, de páncreas, ¿no? Y pueden de repente derivarse y examinar, puede en una ecografía detectarse una sospecha de un cáncer de páncreas o necesita de un examen adicional. ¿Cómo sería el proceso, doctor? Bien, ninguna de las estrategias de hacer ecografías seriadas, ni tomografías, ni resonancias seriadas, ha resultado demostrar un efecto positivo en la detección precoz del cáncer de páncreas. Ninguna de ellas. O sea, estamos hablando en sentido estricto, yo no habría un escenario favorable a hacer una población tomografías a todos. Y también el tema de que por la posición que tiene el páncreas está prácticamente pegado a la columna vertebral. Y delante del páncreas hay intestinos, estómago, hígado, piel, músculos. Entonces, llegar a poder ver con una ecografía este órgano es bastante difícil. Más aún detectar un tumor en sus etapas iniciales también es muy difícil. Y algo que es muy importante también saber es que, y esto justamente tiene que ver con el título de nuestra sesión en podcast, es que los pacientes con cáncer de páncreas pueden tener un tumor de 1 o 2 centímetros y esta lesión puede ya tener diseminación a otros órganos. No es tanto el tamaño de la lesión, sino también es cuán agresivo es el tumor. Entonces, esto hace la detección bastante difícil. Por eso es que es muy importante tomar acciones antes del evento, antes de que esto suceda. ¿Y cómo se hace esto? Con prevención. Por Ujú. favor, siempre hay que ver lo que son nuestros hábitos. Nuestros hábitos son muy importantes para disminuir el riesgo de cáncer de páncreas y hay que prestar a veces mucha atención a los antecedentes en la familia, ¿no? A veces tenemos familiares con cáncer de páncreas, ¿no? Y no han pasado jamás por una consulta con un médico oncólogo o con un médico genetista. Y aquí también es la importancia de comprender la labor del médico genetista. El médico genetista es un médico que tiene las capacidades y las herramientas de poder predecir si es que la persona que ha tenido un cáncer de páncreas pueda desarrollarlo sus familiares, sus hijos, sus sobrinos, etcétera, ¿no? Entonces, este es un dato muy importante. 10% de los cánceres de páncreas que existen tienen una relación familiar. Y esto quiere decir
que cáncer también puede ser una enfermedad hereditaria. No Ya. siempre lo es, el 95% de las veces el cáncer es una enfermedad asociada a factores de hábitos medioambientales y factores modificables. Pero el otro 5% hay un factor hereditario, es decir, que yo tengo la capacidad de pasarlo a mis hijos, a mi descendencia. Y este punto es importante también, doctor. Cuando usted hablaba de licor y de hecho lo hemos hablado en otras sesiones con especialistas en cáncer de pulmón, que hemos tenido la sesión de pulmón y próstata. Creo que mientras lo escuchamos, relaciona mucho el tema de el humo, el, el aspirar, el comer los embutidos, el exceso de licor, todo esto, cómo afecta tanto páncreas, pulmón y próstata. En realidad son elementos importantes. Y las gaseosas, en un ambiente donde tanto se consumen las gaseosas, hay personas que tienen, y yo imagino que de repente en lugares como en Estados Unidos o en países asociados a Norteamérica, que se consume altamente el uso de la gaseosa, incluso aquí también ya ha disminuido de repente o ha incrementado, no sabría decirle con exactitud, cómo afecta en el cuerpo en nuestro cuerpo, porque la gaseosa también podría ser un elemento dañino, ¿no? Bueno, la gaseosa es un elemento dañino. La cantidad de químicos que tiene, sobre todo los ácidos que tiene, pueden presentar no solamente un daño a nivel renal, ¿no? En específico, no se ha demostrado que el consumo de gaseosas termine desarrollando cáncer de páncreas, pero ojo, no con esto estoy diciendo de que Claro. cáncer de páncreas no está asociado a consumo de gaseosas y por ende somos libres de tomar Somos gaseosas. libres de Lo que tomar. quiero decir es que las gaseosas como tal, con azúcar, por ejemplo, le van a incrementar el riesgo de tener diabetes, le van a incrementar el riesgo de hacer obesidad y eso va a tener un impacto en su posibilidad de desarrollar cáncer de páncreas o cualquier otro cáncer asociado a obesidad. Pero aquí podrían decirme entonces las gaseosas sin azúcar, ¿no? Que están tan de moda, ¿no? Entonces, si las gaseosas sin azúcar se consumen, pero a la par yo sigo con la misma dieta de siempre, la obesidad va a continuar. O sea, no hay ningún efecto demostrado de las gaseosas dietéticas en bajar de peso si es que esa dieta no se modifica. Pero aún así todavía, digamos, yo llevo una vida saludable, como verduras, vegetales al día, mantengo mi peso, pero también consumo gaseosa. El Es como efecto de que los ácidos incluidos uno en por la cero. gaseosa va a hacer daño en mis riñones. Definitivamente lo va a hacer. Entonces eso es un factor que nosotros debemos siempre tener en cuenta. Nada va a reemplazar el valor del agua, Ujú. nada va a reemplazar el valor del agua pura o de las bebidas menos azucaradas posibles, ¿no? Mientras más naturales sean mejor. Pero ojo que también hay que tener en cuenta con, por ejemplo, los jugos de frutas, ¿no? Por ejemplo, a veces llegan personas que El beben café al día también. 2 litros de jugo de naranja puro y realmente están consumiendo prácticamente todo el azúcar y están dejando la fibra de lado. Entonces, Ujú. siempre hay que prestar atención a este tema, pero no es un tema de solamente gaseosas o solamente bebidas, es un tema más En complejo que es conjunto. Y la todo lo que frecuencia comemos en el también día, debe ¿no? ser. Tiene que ver con la frecuencia, Sí, porque, por ejemplo, las personas que tienden a utilizar mucho el café junto con la gaseosa. Eso es una mezcla interesante, ¿no? Porque las personas no se dan cuenta o quieren una gaseosa como una Pepsi o de repente una Coca-Cola y si no la tienen, un café muy cargado. También podría ser elementos importantes. Y aquí le sumo otra pregunta, mientras que me lo envían por interno, el tema de la insulina que es generado por el páncreas, ¿no? Entonces, esta relación insulina-páncreas-diabetes.
¿no? También cuán propenso puede estar una persona que la diabetes, pues es una enfermedad crónica, una condición crónica muy latente, muy manifiesta en nuestro país, ¿no? Y esta relación páncreas-diabetes. Sí, esa es una muy buena pregunta. Los pacientes con diabetes también tienen un riesgo mayor que la población general de hacer cáncer de páncreas. Y no solamente es por el hecho de que la persona desarrolle diabetes y por ahí hay un mecanismo que haga cáncer de páncreas, ¿no? Sino que también buena parte de la población diabética empieza con obesidad. Ahora, hay un punto que también es importante recordar, es que si una persona, por ejemplo, está en los 55 años, con un estilo de vida adecuado, correcto, todo, y le encuentran diabetes, esa persona tiene con mayor razón que hacerse un chequeo para determinar si no hay un cáncer de páncreas oculto. O sea, la diabetes de inicio tardío, como así se llama, personas que están en sus 50, 60 años y recién les encuentran la diabetes, ojo, son pacientes que deberían tener un mayor tamizaje con mayor profundidad para descartar que no hay un cáncer de páncreas de fondo, ¿no? Mm, Entonces ese es un punto que es importante resaltar. mm, La asociación del páncreas con la insulina, bueno, los pacientes con cáncer de páncreas pueden también tener diabetes tranquilamente, como les había comentado, e incluso llegar a necesitar insulina como parte de su tratamiento. Pero la insulina, y esto quiero también llamar a la reflexión, no es un mal medicamento, no es un medicamento que produzca ceguera, no es un medicamento que produzca insuficiencia renal, no es un medicamento que produzca cáncer de páncreas, al contrario, es un medicamento que lo que está ayudando es a tomar las funciones que el páncreas no puede ya. Y eso es muy importante de resaltar, porque a veces los pacientes se dejan llevar por la opinión de la vecina, del vecino, del tío, del primo, del amigo, de la amiga, y terminan abandonando tratamientos o tomando tratamientos que no tienen ningún efecto, ¿no? Y no estamos lejos de encontrar personas o a veces intereses en que ofrecen cosas que son naturales, pero realmente no las son y al final no tienen un efecto benéfico. No hay nada más natural que cambiar los hábitos a hábitos sanos. Eso es lo más natural. No hay ningún frasco, ni tableta, ni pastilla mágica que reemplace unos buenos hábitos, una buena alimentación, un ejercicio y una actividad física adecuada, el abandonar el tabaco, el abandonar el licor y cambiar nuestra mentalidad hacia un cuidado más activo. Ese es el mejor medicamento natural. ¿Con qué La prevención. frecuencia, con qué frecuencia, doctor, se puede asociar este cáncer de páncreas como un proceso de metástasis de otros órganos o este, en su defecto, afectar? Porque si usted me indica que, como acaba hace un momento de indicar, que el cáncer, que el páncreas está más cerca hacia la columna vertebral, quiere decir que está más propenso a tocar un tema de la médula o un tema de los huesos, ¿no? Entonces, yo imagino y quiero salir de la duda aquí con esta pregunta, ¿cuán frecuente es que, porque el cáncer de páncreas, si bien es cierto, se encuentra muchas veces en un estadio avanzado, en muchos de los casos, al menos los cerezos que me ha tocado recibir, ha ocurrido que ya llegan en una etapa de metástasis, ¿no? Donde su foco inicial fue el cáncer de páncreas. Y sí ha pasado mucho que se dispara a los pulmones o a los huesos, ¿no? Entonces, Sí. ¿cuán Mm. frecuente es esto, doctor? Bien, 9 de cada 10 pacientes que son diagnosticados con cáncer de páncreas llegan en fases avanzadas. 9 de cada 10 es una cifra alarmante. Y esto no estoy hablando de cifras en el Perú, estoy hablando de cifras de Estados Unidos. Para el tema que estamos tratando, y es uno de los temas que yo investigo, que es cáncer de páncreas. Cáncer de páncreas en el Perú, en el instituto tiene cifras también similares. 9 de cada 10 pacientes llegan con enfermedades avanzadas.
Ahora, en la institución donde yo trabajo, el Instituto de Enfermedades Neoplásicas, si nosotros agarráramos a esos 9 pacientes con enfermedad avanzada, 8 de ellos llegan con metástasis. O sea, realmente un tratamiento con intención curativa podría darle máximo a 2, pero los otros 8 lamentablemente van a llegar con una enfermedad tan avanzada que significa metástasis. Estas cifras son muy similares a lo que sucede en general en Estados Unidos. En Estados Unidos también la gran mayoría de los pacientes llegan con enfermedades con metástasis, es decir, invasión de órganos a distancia. El páncreas está cerca de la columna, pero tienen cáncer también diseminado del páncreas hacia el hígado, hacia los pulmones, ¿no? Y el primer órgano que ataca el páncreas es el hígado, seguido del peritoneo. El Mm, peritoneo es este revestimiento interno, ¿no? ujú. Imaginemos que lo que yo tengo acá detrás mío es una sala de operaciones, imaginemos que esa es toda la cavidad, las pantallas, las luces, las mesas son nuestros órganos, e imaginemos que ponemos puntos, puntos, puntos por todos lados alrededor de todo este revestimiento interno que serían los pisos y las paredes. Eso sería el peritoneo. Y ahí, cuando ya ese cáncer está diseminado, lo que conocemos frecuentemente como está sembrado, ¿no? O sea, se ha esparcido, eso es lo que hablamos como carcinomatosis peritoneal, que es el segundo órgano donde llega más el cáncer de páncreas, pero también llega a los pulmones, puede llegar a los huesos. Incluso hemos visto pacientes con metástasis cerebral, que es lo más raro, pero también se puede dar. Pero es muy importante saber de que esta enfermedad eh, tiene un compromiso extenso en la gran mayoría de los casos, y ahí es donde nuevamente, si, si hay algún síntoma, y esto podríamos también dedicarle un poco de tiempo más, ante el primer síntoma o ante la primera sospecha, hay que acudir al médico, hay que acudir a un cirujano oncólogo que es quien encabeza este tratamiento, pero no es el único que participa. Ojo, esto es muy importante. Después hablaremos de tratamiento y después hablaremos qué especialistas están involucrados en el tema de cáncer de páncreas, pero si yo tengo nuevamente familia con cáncer de páncreas, yo tengo un riesgo de tenerlo. Y aquí es importante también acudir al médico oportunamente. Ahora, ojo que también pacientes que han tenido antecedentes de cáncer de mama, cánceres de páncreas en la familia, cánceres de mama yo, por ahí cáncer de ovario, etcétera, también tienen que hacerse un estudio completo para descartar eh, cáncer de páncreas o tener una vigilancia muy estricta. Existe ahora una forma muy importante que es a través del análisis genético, y también es muy importante ahí el rol del genetista, el médico genetista. Lo que se le denomina la oncología molecular. Sí, correcto. Sí, Es que cáncer es una enfermedad molecular. así es. ¿Y a qué molécula estamos hablando? La molécula del ADN. El ADN es como la secuencia de programación de la célula. Es lo que le dice a la célula cuánto se va a replicar, Nuestro cuánto va a código. consumir de energía, cómo se va a transformar, si se va a transformar en un pelo, si se va a transformar en la piel, si se va a transformar en células del estómago o células del páncreas, o si es que se va a terminar transformando en un cáncer. Todo eso está ahí, y esto es un tema que actualmente cobra muchísima más fuerza porque también tenemos pacientes que a veces les han diagnosticado un cáncer de páncreas, ¿no? Avanzado, y resulta que siguen vivos, producto de un tratamiento muy intenso y cambios, porque antes se pensaba que el cáncer de páncreas ya era una enfermedad incurable y no había nada que hacer. Bueno, eso no es la realidad. La realidad ahora nos da evidencia de que podemos tratar pacientes con cáncer de páncreas avanzado y lograr sobrevidas bastante promisorias para los pacientes. Eso es bueno, ¿no, doctor? Y aquí la pregunta que justamente, pasando aquí algunas preguntas que ya nos han ido haciendo, Ramiro Vivanco nos dice buenas noches, doctor. Vanessa Díaz Murguía nos dice buenas noches, excelente tema, gracias, gracias, gracias. Gracias a ti, Vanessa, por conectarte. Invitamos a que dejes tus preguntas. Alfonso Palacio también nos saluda, nos dice buenas noches.
Cecilia Bayón también nos dice muy buen tema. Mati Tincahualpa nos dice, ¿cuáles son los síntomas, doctor, del cáncer de páncreas? ¿Cuáles son esos síntomas específicos que nos podrían, si bien es cierto, se aduce de que es una etapa, en muchos de los casos que llegan avanzados, algo que nos haga sospechar? El- Eliana Delgado Cos nos dice, los felicito por el tema y el invitado. Eliana Delgado Cos, gracias a ti. Te invito, Eliana, a dejarnos tus preguntas. Narda Bolaños nos dice buenas noches. Gracias a cada uno, por favor. Entonces, doctor, aquí la pregunta sería, si bien es cierto, es uno de los cánceres más silenciosos, ¿cuáles nos podrían ser o de alguna manera qué hábito o qué podría estar como requisito indispensable dentro de un control médico que me permita hacer algún tipo de sospecha o por lo menos algo para detectarlo, ¿no? Muchas gracias por la pregunta. La primera sobre los síntomas. Sí. Cuando hablamos de síntomas de cáncer de páncreas, estamos hablando en esencia de qué parte del páncreas. El páncreas tiene, como les había comentado, en la cabeza la unión con la desembocadura de la bilis. Entonces ambos se juntan hacia la parte del intestino delgado. Entonces, si un paciente tiene un cáncer de páncreas, su síntoma cardinal, es decir, su síntoma que nos va a guiar, es que se pone amarillo, lo que conocemos como ictericia. Pero es una ictericia que no duele. O sea, el paciente dice, bueno, O sí, sea, me el han notado paciente se pone amarillo, amarillo, entonces el paciente se pone amarillo, ¿a eso se refiere? ¿Los ojos, el rostro? ¿Qué parte se pone amarillo? todo el cuerpo, Todo el todo el cuerpo. cuerpo se pone amarillo. Se pone así como algunos dicen, me Podría puso como un patito, sospecharse de ¿no? alguna hepatitis, se puede mezclar, ¿cuál sería la diferencia? Porque es Y lo en primero que realidad la eso es lo gente nota. primero que, exacto, en realidad es lo primero que las personas asocian, e incluso a veces el diagnóstico inicial es pensar en hepatitis, pero Ajá. luego cuando se va indagando más, resulta que la persona también ya está empezando con baja de peso, ¿no? Empiezan a bajar 3 kilos en este mes, 5, 10 kilos, tienen un dolor muy importante que es como un dolor en cinturón, ¿no? Por debajo de las costillas y que se les va hasta la espalda. Entonces, esos son síntomas muy, muy constantes en el paciente con cáncer de páncreas. Baja de peso, dolor en la barriga y si no tienen un dolor en la barriga, como les digo, en cinturón, se ponen completamente amarillos. ¿Pueden tener Cinturón otros hay síntomas? que de Sí, repente ahí aclarar para que las personas lo entiendan. Cinturón a la zona donde va el cinturón, para las personas, ¿no? Que viene a ser el exactamente, así es. estómago, la cintura, toda esta zona. Por encima del Abdominal, ombligo, por encima claro, de por eso. encima del ombligo como si yo tuviera un fajín, ¿no? Hacia atrás, Ajá. hacia la columna. Pero no es solamente ese, como ya también les había comentado, otro síntoma que a mí me debe alertar es que me detectan a mis 50, 60 años diabetes y no tengo otro síntoma. Entonces, eso, si a mí me detectaron diabetes, eso debe alertarme a buscar una opinión de un oncólogo, ¿no? Diabetes de inicio tardío, es lo que se llama diabetes de inicio tardío. Pero también otro de los síntomas ya que no necesariamente si es que se aleja de la viabilidad, el cáncer de páncreas ahí es más difícil de detectar y esto es lo que también lo hace más silencioso aún, porque si es que me obstruye la bilis, bueno, yo me voy a ver amarillo, pero cuando el cáncer está más lejos, en la cola del páncreas, esto prácticamente no va a tener mayores síntomas y es lo que justamente lleva a muchos pacientes a llegar muy avanzados. Entonces, este punto también hay que llamar la atención. Ahí estamos, doctor. Se nos fue por allí. Volvió. No se preocupe, doctor, volvió. Cosas del en vivo, ya volvió ahí. El micrófono nada más enciéndalo. Hola, hola. Sí, ¿Sí? ahí ¿Me está, escuchan? doctor. Perdón, Sí, sí, no se perdón que preocupe, se fue la conexión. son cosas del en vivo, doctor, así es. Así Adelante. que, Sí, nos estaba. me pueden Sí, seguir? ¿Me pueden ver? sí, claro que sí, Ok. doctor.
Entonces, sí es importante que tengamos atención a esto, ¿no? La diabetes de inicio reciente. Baja de peso, ictericia, esos son datos muy, muy importantes, muy, muy importantes. Sí, sí, continúe, por favor. Y a veces también son las personas que tienen problemas de absorción. Eh, las comidas, por ejemplo, eliminan heces en las grasas, perdón, grasas en las heces, y esto debe llamar la atención, ¿no? ¿Cómo Hay reconocer algo que las el páncreas no grasas está en las trabajando bien. heces, doctor? ¿Cómo reconocer, en base al comentario, cómo reconocer las grasas en las heces? Porque es algo que también no está dentro de nuestra costumbre. Bueno, yo por mi diagnóstico he acostumbrado a ver absolutamente todo de mi cuerpo. Si me sale una raya, un lunar, lo que sea, siempre estoy atenta, pero no hay esta costumbre de ver las heces, la orina, que es la radiografía de cualquier enfermedad, tanto nuestras heces como nuestra orina, ¿no? ¿Qué podríamos suponer? ¿Cómo podría verse esas grasas, doctor? Bien, ese es un buen punto. Cuando las heces en el paciente con enfermedades como el cáncer de páncreas o aquellas que afecten la unión de la vía biliar con el páncreas, las heces van a ser un signo y muy importante. O las heces se ponen blanquecinas o las heces empiezan a flotar blanquecinas y empiezan a verse gotas de grasa alrededor. Mm, Ese es un signo de que ese páncreas no está trabajando bien, porque como les había comentado, recordamos que el páncreas tiene dos funciones, ¿no? Una función que es ayudarnos a digerir. Entonces, secreta una sustancia que a las grasas las disuelve para que las podamos absorber. Pero si mi páncreas no trabaja bien, esas grasas que comemos todos los días van a pasar directamente y las personas van a tener heces que flotan o que tienen puntos de grasa, ¿no? Como el aceite en el agua, ¿no? Que claro. están flotando. Por otro lado, si la bilis está también obstruida, definitivamente también las heces van a salir blanquecinas, ¿no? O blancas. ¿Por qué? Porque el color que tienen normalmente las heces viene de la bilis. Entonces la bilis se oxida y da ese color marronáceo que tienen las heces normalmente. Y por otro lado, como está obstruida la bilis y como el cuerpo no debe estar acumulando bilis en gran cantidad, el cuerpo sabiamente busca compensarlo. ¿Y por dónde lo hace? A través de la orina. Por eso es que los pacientes dicen, estoy orinando como té cargado o incluso como una Coca-Cola. Estoy orinando como una Coca-Cola, doctor, no sé por qué tanto Coca-Cola, eso y quiere me decir que pica está el cuerpo oscuro totalmente. completamente oscuro. Y eso es por la bilis, porque lo que tenía que salir el color en las heces, ahora ya sale en la orina, porque el cuerpo trata de compensar, trata de buscar, ok, si no lo puede hacer el riñón, que lo haga, perdón, si no lo puede hacer el hígado, que lo haga el riñón, ¿no? Entonces, ahí viene el siguiente punto. Y no Lo haces solamente lo hace trabajar el más. riñón, a veces lo hace también el mismo cuerpo. Entonces las personas cuando se ponen amarillas intensamente, empieza a picarles todo el cuerpo y están rascándose, rascándose, rascándose. Incluso se les ve hasta con signos de rascado intenso, ¿no? Que la piel se les desprende con signos de rascado, ¿no? O sea, es un alto nivel. Podría hacerse relacionado en algún momento, lo hablamos con el tema de dermatología, pero podría ser mezclado con una psoriasis. Podría ser una relación de proceso psoriático de psoriasis, doctor. No, no No son podría lesiones tener similares. La relación. lesión de la psoriasis es una placa que tiene signos de descamación fina, Ujú. ¿no? Y a veces unos puntos rojizos dentro de la misma placa, ¿no? La placa es Ah, como si yo tuviera acá una elevación, perdón, acá para verlo, es como una elevación y esta es aceleración de la piel. Pero imagínense ustedes que les picara algo tan fuerte, ustedes lo que tendrían, se verían líneas de todas las uñas, ¿no? Todas las uñas que lo que están tratando es de calmar un rascado, una picazón que no cesa, ¿no? Que no acaba a pesar de rascarse. Pero es tan intenso que ya la piel empieza a desgarrarse como si estuviéramos arañándonos todo el día, ¿no? ok, doctor, una vez que diagnostican
Imaginemos, también he visto que en algunos casos he tenido la oportunidad con cerezos que el vientre se les ha hinchado y creo yo que ya estás en una etapa muy avanzada. Cuando se hace como una bolsa, le da este tema de la piel amarillenta, totalmente ojos, pero también se le hincha como una bolsa el estómago. Y en algunos casos esto es considerado como cáncer de estómago, pero no es ahí, o sea, en muchos de los casos ha sido un cáncer ya de páncreas en un nivel avanzado. Una vez que detectan esto, ¿se da, doctor? ¿Con qué frecuencia se da y por qué se da este hinchazón en el estómago? Sí, cuando hablamos de esta hinchazón por líquido, es lo que les comentaba, ¿no? Justamente tomaba esta imagen de lo que Del podríamos peritoneo, entender la por la zona cavidad peritoneal. abdominal, ¿no? Del peritoneo. Ujú. Cuando ya el peritoneo está tan sembrado, ¿no? Por todos lados, ya el líquido que normalmente circula en nuestro abdomen, en nuestra barriga por dentro, tenemos aproximadamente 100 centímetros cúbicos de agua que circulan día a día. Entran 100 y salen 100. Entonces eso hay un equilibrio. Pero cuando yo obstruyo la salida de ese líquido, esos 100 terminan siendo 200, 300, 400, 1000, 2000, 3000 y la persona empieza a hinchar su barriga. Es lo que conocemos como ascitis maligna. Así se llama. O sea, es la ascitis, el líquido dentro de la cavidad causado por cáncer. Definitivamente este es uno de los signos clínicos de que estamos ante una enfermedad avanzada, metastásica, y que realmente ya cuando un paciente ha llegado así, las opciones de tratamiento son bastante reducidas. Pero no significa que no haya nada que hacer. Exacto. Siempre hay algo por hacer. Siempre hay algo por hacer. El médico no necesariamente va a curar, a veces va a aliviar, como en este caso, y a veces también va a acompañar. Y eso es algo que tenemos que entender todos. Los médicos, la ciencia siempre tienen un límite y ahí es donde justamente donde ya no puede curar, a veces hay que aliviar y donde ya ni siquiera se puede aliviar hay que también saber acompañar. Y en este proceso, doctor, hablando del tratamiento, me diagnostican un cáncer de páncreas. ¿Cuáles son los esquemas? ¿Hay etapas, hay fases como en otros cánceres, como el tipo del cáncer de mama? ¿O simplemente cómo sería el encuadre en el caso del diagnóstico de cáncer de páncreas? Y también en esto me atrevo a agregar con qué frecuencia este cáncer de páncreas se puede dar en edades menores de 30 años o es típico de un cáncer avanzado en cierta edad, a cómo afecta, cuál es la población que afecta. He hecho tres preguntas en una, Bien, el doctor. cáncer, sí, el cáncer de páncreas ductal, el cáncer de páncreas ductal Ujú. suele afectar a personas de más de 60 años. Generalmente son mayores de 60 años. Hemos tenido pacientes con 30 años, 40 años, pero no es lo más frecuente. Hay un subtipo de cáncer de páncreas que es completamente diferente al cáncer que estamos conversando ahora, que afecta a mujeres jóvenes, pero su comportamiento es completamente diferente, su origen es completamente diferente, pero es importante que también tenga tratamiento y evaluación. Entonces, lo primero que yo sugiero es que un paciente con sospecha de cáncer de páncreas tenga una evaluación por un cirujano y un cirujano que vea exclusivamente o con dedicación el tema de páncreas, porque a veces lo que se puede considerar irresecable de repente no lo es, ¿no? Y aquí debemos interiorizar que el tratamiento de cáncer de páncreas no es solamente cirugía y no es solo quimioterapia o radioterapia, sino es todo un conjunto de un equipo. Y yo quiero llevar aquí también algo que es muy importante. Se ha visto también que los pacientes con cáncer de páncreas eh, hay una asociación también con depresión. Entonces es muy importante y definitivamente, obviamente, porque quien tiene cáncer, su reacción también va a haber un duelo, pero yo estoy hablando a un nivel
teóricamente que es molecular. Hay pacientes con cáncer de páncreas que tienen una tendencia mayor a hacer depresión que la población con cáncer habitual. Pero esto es algo que debemos siempre tener en cuenta de que, y quiero con esto graficar la importancia de que no es solamente que tratemos cáncer de páncreas con cirugía, quimioterapia, que son las piedras angulares de este tratamiento, sino también verlo desde un contexto de la nutrición, de la parte emocional, de la ¿no? De salud la parte mental. de... Exactamente, que Ujú. esto es importantísimo. Esto es algo que, si bien es cierto, no se conversa mucho, pero sí es importante interiorizar. Todos debemos interiorizar esto. Y no me suena raro, doctor, porque si hablamos de la insulina, y la insulina como parte del proceso de la diabetes. Y hay estudios, ¿no? De la psiconeuroinmunología muy claramente que habla de la importancia y pues ahí está el famosa diabetes emocional que surge, ¿no? En muchos de los casos. Entonces, me da bastante congruencia lo que usted está diciendo, pero aquí la pregunta sería, ¿podríamos decir que la depresión podría ser un factor también de riesgo que puede desencadenar, no sé si hay algún estudio o alguna investigación que genere de que también un proceso emocional como puede ser la depresión podría desencadenar en un problema que afecte el páncreas, doctor, como procesador siendo el páncreas quien procesa Mm. y quien regula la alimentación de alguna manera, me parece que no sería tan distante, ¿no? Como una asociación causal, no se ha demostrado que la depresión cause cáncer de páncreas. Ya. Pero dado el comentario sobre la diabetes emocional es lo que se conoce comúnmente como una de las descompensaciones de la diabetes, que puede ser a raíz de situaciones de estrés, Ujú. infecciones, etcétera. O sea, cualquiera de estas situaciones, lo que va a hacer a nuestro organismo es activar mecanismos de defensa. Cuando nosotros tenemos una situación de estrés, nuestro cuerpo está programado a liberar azúcar en la sangre. ¿Para qué? Ujú. Para que tengamos energía y correr. Cualquier estrés. Nuestra Claro, mente está situación programada de a alerta. decir, así es, acá hay una situación de estrés, necesitas energía y vamos a sacar, a movilizar nuestras reservas de El azúcar. cortisol sale volando. Pero si este es un, exacto, pero si esta es una persona diabética, definitivamente va a subir su azúcar y esa es la descompensación diabética. Mm, Pero es muy importante saber de que la diabetes no es algo solamente emocional. La ujú, diabetes es una enfermedad que cuando se da es bien difícil de regular. Es bien difícil de regular y es una enfermedad que generalmente está ahí para quedarse, lo cual no significa que no tenga tratamiento y que pensemos en que, ya no hay nada que hacer, o decir, en adelante todo va a ser la insulina, ¿no? Si ya tengo diabetes, ya me pongo mi insulina y ya estoy bien. Repito, el tratamiento de las enfermedades no es solo medicamentos, el tratamiento de las enfermedades es cambios en nuestra forma de pensar. Hay que reprogramar, así como las células se programan para crecer y hacer funciones, nosotros tenemos que programarnos también a que saber que hay cosas que nos hacen daño y que no debemos confiar en solamente un medicamento, nuestra mejoría, nuestra curación y nuestra salud son importantes, hay que seguir las indicaciones, pero también hay que tomar parte activa en cambiar aquello que nos ha hecho mal. Si a mí me hace mal comer reeducarnos. comida procesada, comida chatarra, tengo que abandonar eso, porque así me ponga todos los días insulina, no voy a mejorar mi score en glucosa. Entonces, este punto es muy importante. Ahora, si hay un dato interesante respecto a emociones y cáncer de páncreas. Se vio un estudio de que pacientes que tenían cáncer de cola de páncreas debutaron con depresión, lo cual con esto no quiero decir que depresión igual cáncer de Claro, páncreas, pero pero puede a afectar. veces uno de los síntomas iniciales del cáncer de páncreas puede ser depresión. Y aquí nuevamente el tema de la salud mental. La salud mental es importantísima, se deja muchas veces de lado y a veces eh, es más fácil ir no sé, a la barbería los hombres o las damas a
A hacerse la el cabello que peluquería, ir a la conversar con un depilación o las psicólogo, uñas. exacto, ¿no? A cortarnos del cabello por fuera, pero no a conversar sobre nuestras emociones y nuestros pensamientos que están por dentro de esa cabeza, ¿no? Entonces, siempre es importante darle la validez a nuestras emociones, a nuestros sentimientos y pensar que los episodios de tristeza no es que, ya, bueno, pues porque así me tocó y hay que echarle pecho, ¿no? No, a veces también, así como vamos al dentista a vernos los dientes, también hay que ver cómo están las emociones. Y Ujú. repito, sí, hay una relación entre cáncer de páncreas y emociones. A veces los pacientes que no tenían otros síntomas, no tenían dolor, no estaban amarillos, no tenían problemas de las heces, de la orina, habían debutado con una depresión. Justamente es muy importante lo que nos acaba de indicar, doctor. Estábamos también hablando del tema del tratamiento. Nos indicaba usted que era un abordaje multidisciplinario, pero en su mayoría de casos la quimioterapia es una opción. Hay resultados, puede ser un resultado. Recuerdo, se me viene a la mente el caso de una cerezo que no deseaba, tenía 67 años de edad y fue diagnosticado con un cáncer de páncreas en un nivel avanzado intermedio, vamos a llamarlo así. Y recuerdo bien que se le sugirió la quimioterapia, pero no quería porque le habían dicho en otro, lamentablemente estos mitos que corren, le habían dicho que el cáncer de páncreas ya no tenía solución, para qué se va a hacer la quimioterapia, se va a maltratar más el cuerpo. ¿La quimioterapia es una alternativa, doctor? ¿O cuáles son las alternativas de tratamiento? La quimioterapia más que una alternativa, es una de las partes del estándar. Es decir, el tratamiento, la piedra angular, la columna vertebral del tratamiento del cáncer de páncreas es la cirugía y la quimioterapia. Ninguna puede existir sin la otra. Si yo opero a un paciente, tengo que enviarlo a quimioterapia. Y si envío primero a quimioterapia a un paciente, tengo que reevaluarlo para ver si es candidato a cirugía. Cuando hablamos de cáncer de páncreas, encontramos cuatro grupos. Un grupo que es resecable, es decir, que no necesito empezar con quimioterapia, sino de frente lo puedo llevar a cirugía y luego darle quimioterapia. Un paciente que está en el límite de la resecabilidad, que ya es un tema más técnico, pero que lo puede enviar a quimioterapia primero y luego reevaluarlo para que reciba cirugía, y esto es lo que debería hacerse. Pacientes que ya tienen una enfermedad más avanzada a nivel local, ¿no? Donde definitivamente hay que optar por la quimioterapia y reevaluar. Y ya los pacientes que tienen enfermedad metastásica diseminada, que ya son pacientes que la gran mayoría de los casos van a ser solo candidatos a la quimioterapia. Existen también otras alternativas de tratamiento que son completamente válidas, como la radioterapia, y es decir, utilizar haces de energía, de radiación, para poder destruir las células tumorales, ¿no? Existe también los tratamientos por medicina del dolor, existen tratamientos desde el punto de vista nutricional, pero quiero decir que la parte de dolor y la parte nutricional no tienen una influencia en disminuir el tamaño del tumor, son solamente manejos complementarios a lo Claro. que es el eje. O sea, si nosotros Ujú. queremos curar el cáncer de páncreas, debe haber cirugía y tratamiento con quimioterapia. En la cirugía, doctor, se le extirpa alguna porción del páncreas, se extirpa el páncreas por completo, se reduce. ¿Cuáles son las alternativas dentro de la cirugía, doctor? Depende mucho de dónde esté localizado y en cuál de los grupos caiga el diagnóstico y el estadio de la enfermedad de nuestro paciente. Pero si está en la cabeza del páncreas, es una operación bastante compleja. Es considerada la operación más compleja del aparato digestivo, que se llama duodenopancreatectomía, un nombre tan largo, o que también se conoce como operación de Whipple. Es una operación donde se remueve la vesícula biliar, la vía biliar, el duodeno, parte del estómago, la cabeza del páncreas, una parte de intestino delgado
y en los casos que amerite las venas o arterias donde pueda estar comprometida la enfermedad. Es una operación compleja, larga, que necesita un volumen alto de pacientes y de experiencia. Y esto es muy importante porque en el instituto contamos con esa experiencia y con muy buenas tasas de éxito de De cirugía. éxito. Ujú. Sí, también es que es Entonces, importante. es, Sí, es muy con, importante, es muy importante. Y también es importante que el paciente, una vez que haya tenido una evaluación por el cirujano, quien determina si es que el paciente entrará a cirugía o no primero, tenga también reevaluaciones periódicas, porque el paciente trabaja en equipo, trabajamos en equipo, ¿no? En el instituto trabajamos en equipo, trabajamos con los oncólogos médicos, con los médicos de radioterapia, con las enfermeras técnicas, incluso con el grupo de psicooncología en búsqueda de poder identificar incluso riesgo, porque tenemos pacientes con padre, madre, con cáncer de páncreas y también el genetista entra ahí. Entonces, como ustedes verán, es una enfermedad muy compleja. Cáncer es una enfermedad muy compleja, pero estamos en capacidad de poder tratar y hacemos cirugías así de complejas. A veces hay que reconstruir vasos, venas, arterias, porque este órgano, el páncreas, está justamente, es como si estuviera en un puente entre la irrigación que tenemos del intestino y la irrigación del hígado. Entonces, es una zona muy delicada. Por eso es importante una evaluación por un equipo experto que tenga no solamente la dedicación, sino también el expertise y el número de pacientes y sobre todo sus tasas de éxito son muy ujú. importantes, pero hay que derribar un mito. Cáncer de páncreas no es lo que era antes. Cáncer de páncreas no es la enfermedad que se decía antes, ya no hay Terminal, nada que hacer, claro, que era antes déjalo la ahí, visión terminal, ¿no? terminal, ¿no? Sí, Y que es antes se cierto. decía, ¿no? Y hasta ahora me apena escuchar eso porque recibo pacientes que de por sí han estado en otros tratamientos, ¿no? Y porque les dijeron, mira, la verdad, cáncer de páncreas no hay nada que hacer y bueno, pues toma esto, ¿no? O pacientes que incluso también en su momento eran pacientes que tenían toda la chance de intentar, cuando menos, pero se fueron a la recomendación de toma esta hierba, toma este preparado, toma aquí, toma allá, ¿no? Cuando realmente los médicos nos apena ver eso porque son de esos pacientes que podríamos o podemos ofrecerles más, pero lamentablemente llegan en una fase muy avanzada ya. Sí, este punto que acaba de mencionar es muy cierto, ¿no? O sea, la desinformación hace que en muchos de los casos se agudice, la enfermedad se vuelva mucho más compleja y el pronóstico de vida es menor. Doctor, ¿cuál sería el trabajo como sociedad que tendríamos que nosotros hacer? Porque hablar de la prevención, como siempre lo digo en cualquiera de los programas, no solamente ya podemos hablar de la prevención, porque es un tema de detección temprana que tenemos que trabajar. Si bien es cierto, el cáncer de páncreas es complejo de poderlo detectar a tiempo, en una fase inicial, vamos a llamarlo así, ¿cuál sería el trabajo como profesionales en las escuelas, como sociedad, que tendríamos que hacer si quisiéramos hablar de un alcance en la etapa infantil? Por ejemplo, sería el tema de generar una cultura preventiva a través de la alimentación. Hablando de este páncreas, se ha visto esto en niños, en poblaciones de niños, algún tipo de diagnóstico asociado al páncreas. Son dos preguntas, como siempre Cáncer me de las páncreas, repito. sí, cáncer de páncreas en niños es muy raro, pero no es una enfermedad que responda a hábitos. Esto sí ya es una enfermedad que responde más a temas genéticos tempranos. Pero sí lo que se puede hacer, el gran impacto que se puede hacer es en enseñar a los niños a comer bien, a comer saludable. Lamentablemente en las escuelas se prioriza la formación en conocimientos, pero no en hábitos. Los Por conocimientos son ahí va la importantes, pregunta. ciertamente, pero los hábitos también lo son, ¿no? Yo en el tiempo que he tenido oportunidad de formarme en el extranjero,
en los colegios es donde se enseña a comer a los niños Claro. Incluso y a las tomar agua. comidas, O sea, ¿no? Claro. Incluso las comidas tienen un orden alimenticio, las comidas que se dan en los comedores de las escuelas. Aún aquí todavía hay algunas escuelas que tienen estos comedores, pero en realidad aquí se ve los comedores en las universidades, en la etapa ya universitaria, cuando ya la persona está entre los 17, 18 años de edad, ya con 17 años atrás de hábitos de repente de no comer adecuadamente y esto genera, ¿no? Entonces, esta pregunta iba un poco más a nuestra prevención como sociedad, ¿no? O sea, que tenemos que empezar a cambiar el chip de nosotros, porque siempre de alguna manera nos quejamos o generamos esto, no tengo, no hay un médico que me atienda, si me voy a tal hospital, pero todavía no comprendemos que las entidades públicas están saturadas porque la población no está tan bien capacitada para cuidarse. O sea, tendríamos que aprender a cuidar nuestra salud, nuestra vida, ¿no? Desde pequeños generar este así es, hábito, así ¿no? es. Definitivamente los hospitales, o sea, vamos a decirlo claramente, los hospitales atienden cuando ya se dio el evento. O sea, Exacto. ya se dio el cáncer y ya así a partir de ese día yo empiece con la dieta más sana, a tomar todo el agua, deje de comer carnes rojas, porque a veces, muchas veces el paciente dice, ya, ahora sí voy a dejar de comer carnes rojas, ¿no? Pero eso no va a tener un impacto en su sobrevida. El evento ya se dio, el cáncer ya se dio, ya está acá y ahora hay que tratarlo. Entonces, el tratamiento del cáncer realmente no está en las quimioterapias más avanzadas, ni en ni en las cirugías más complejas. Si realmente queremos reducir nuestro riesgo y nuestro impacto de todos los tipos de cáncer, tenemos que ir antes a la prevención. Y la prevención empieza desde casa, ¿no? Desde informarme en qué es lo que estoy comiendo, en cómo estoy comiendo, evaluar, ¿no? A ver si al fin de semana evaluamos qué es lo que hemos comido durante la semana, ¿no? Y qué actitudes voy a tomar al respecto. Definitivamente consumir gaseosas, alcohol, fumar, son definitivamente hábitos que no me van a llevar a una vida saludable, son hábitos que me van a llevar a la obesidad. Y si a eso le agrego de que no me muevo, no hago Vida ejercicios, sedentaria. vida sedentaria, entonces voy a incrementar mi riesgo de hacer cáncer. Pero no es solamente el tema del cáncer, o sea, tenemos que comprender que los hábitos nos pueden llevar a la obesidad y a las complicaciones asociadas. Es decir, muy bien, puede ser que no me dé cáncer, ¿no? Pero la obesidad también lleva problemas renales, lleva problemas cardíacos, lleva problemas cerebrales, ¿no? O sea, muchas veces los malos hábitos, si bien es cierto, no nos puede dar cáncer, sí nos puede llevar a hacer infartos del cerebro, del corazón, del ojo o de los riñones. Entonces, y miren con algo tan barato como es el cambio de hábitos. El cambio de hábitos no nos requiere una mayor inversión que una inversión en nosotros mismos, en nuestra reeducación, en nuestra mente. Ciertamente hay que acudir, como digo, a los médicos, al dentista, a los psicólogos, a los psiquiatras, para ver todas esas esferas de la salud, porque la salud no es solamente la ausencia de enfermedades. La ausencia de enfermedades no es igual a salud. También la salud implica estar bien de nuestro cuerpo, estar bien de nuestra mente y estar bien como Bienestar. sociedad. Bienestar Estar bien como integral. sociedad. Así es, entonces ese es el punto que nosotros debemos afinar, cambiar y sobre todo interiorizar. Interiorizar muy importante porque así yo me vaya al hospital con un cáncer muy chiquito, muy temprano ya se dio Ujú. y ahí ya está el evento. Pero ahora, si tuviera que escoger una siguiente etapa donde tuviera más chances de vivir, es una detección temprana. Pero recuerden que cáncer de páncreas
no tiene una herramienta efectiva para detectarla en sus fases más iniciales. Hasta el momento, ni la mejor resonancia ha logrado encontrarlo. Son cosas muy anecdóticas. Si es que a alguien le han dicho de que sí, me lo encontraron en fase inicial, fantástico, Puede haber pero sido no una es de que eso mil. sea no es que, exacto, no es que sea lo normal, ¿no? No es que sea lo Sí. normal. Pero sí es importante control, siempre hacerse ver. A veces hay prioridades, pero una de las prioridades debemos ser nosotros mismos, ¿no? Nosotros mismos. Y recuerden que estamos hablando de personas de entre 50 60 años, ¿no? Que es importante, ¿no? Y no solamente por eso, ¿no? Si estamos hablando de cáncer de páncreas, pero muchas veces hay madres de familia, padres de familia que a veces tienen otra prioridad que no son ellos, y ellos siendo el sustento y la cabeza, no solo económica, sino también en los puntos de vista de la educación, de los valores, de la compañía, del crecimiento emocional de sus hijos. Doctor, creo que se fue el audio. Doctor, sí. Hola, ¿me Ahí escucha? ah, ya, ok, ok. Doctor, acá hay una pregunta de Ver Adri, nos dice, buenas noches, gracias doctor por su valioso aporte. ¿Cuál es la prueba genética que se debe solicitar para ver el riesgo a presentar este y otros tipos de cáncer? ¿Y cuáles son los lugares recomendados para hacerlo? Gracias. Gracias a ti, Adriana, por tu comentario. Y Gracias, Adriana, Mati, también por sí, la pregunta. ajá, Eh, Realmente la prueba genética, miren, nuestro cuerpo tiene miles de genes. ujú, Entonces, para estudiar esos genes, más que el lugar, es importante el especialista en el diagnóstico y la evaluación, que es el médico genetista. El médico genetista tiene que hacer una evaluación muy completa de la historia de cada persona. Nosotros siempre tenemos un background de enfermedades en nuestra familia, y él con sus conocimientos irá haciendo un perfil, y de acuerdo a eso pedirá las pruebas genéticas correspondientes y pertinentes, porque no, o sea, no podemos estudiar 30.000 genes de un solo golpe, ¿no? Tenemos exacto. que estudiar aquellos que tengan mayor frecuencia. Ujú. ¿Existe la tecnología? Sí, existe la tecnología para hacerlo, pero no es tan sencillo como decir, a ver, háganme esta prueba, Claro. ¿no? Es importante siempre la evaluación de un especialista en el área, y en este área de la predicción genética es el médico genetista, sin duda, el más calificado a hacerlo. Ok, doctor, ya el tiempo nos ha ganado. Les agradecemos a todos por sus preguntas. Realmente a veces nos queda corto el tiempo, pero también sabemos que es un tema que de alguna manera apertura la reflexión, nos apertura también a poder entender que somos responsables de nuestra salud, cambiar este chip, ir transformando este chip de cáncer, víctima de cáncer, no somos víctimas de cáncer, somos víctimas, no, no lo somos, somos responsables de una enfermedad, del cuidado de nuestra salud, por ende también podemos ser responsables de la cura, cambiar esa forma y entender que nuestra vida es importante, tiene una misión única e intransferible. Por lo tanto, ¿qué estoy haciendo? O sea, quitemos esos chips. Yo los invito a quitarse ese chip de decirnos constantemente de algo me tengo que morir. Si pensáramos de algo tendríamos que tengo que morir, también preguntémonos de algo tendría que no haber nacido, tal vez, ¿no? Entonces no vamos a entrar en una etapa filosófica, pero si mientras que tengamos vida tenemos esperanza y una misión, entonces tal vez invitemos a dejar esos mensajes que no aportan a nuestra vida. Doctor, ¿alguna recomendación final en este proceso ya al finalizar nuestro programa? Sí, sí, es muy importante pensar que tenemos de todo también para vivir. Sobre todo la herramienta más importante, ¿no? Que es nuestra voluntad de vivir, de luchar,
La vida es así, la vida tiene altos y bajos, pero siempre está en nuestro poder eh, seguir luchando, dar esa lucha, y que no estamos solos, no somos islas, ¿no? Parte de la salud es el bienestar social, y tenemos no solamente amigos y familias, sino también personas que están preparadas para poder ayudar en estas etapas difíciles. Tener cáncer es una enfermedad que golpea no solamente a la persona, sino a todo Así su es. entorno y a toda su sociedad y a toda su sociedad pensar de que, bueno, no lo conozco, por ende no tendría por qué afectarme, eso es falso. Eso es falso. A toda la sociedad peruana afecta el problema del cáncer, directa o indirectamente. Por más que conozcamos o no conozcamos a alguien, el cáncer nos afecta a todos, en cualquier sentido. Y por eso es importante lo que has dicho claramente, ¿no? Dejar de pensar de que somos víctimas del cáncer, sino más bien somos nosotros los capitanes de nuestro barco, que es la vida, ¿no? Y tenemos que aprender a navegar en tormenta, en calma, en todo, pero sobre todo siempre con esa misión, ¿no? De vivir, no solo de existir, sino de vivir. Así es, doctor. De verdad que sí, vivir y vivir bien, generando, trascendiendo, por alguna razón tenemos 30, 25, 15, 18, un año de vida, por alguna razón tienes 70, 78 años, entonces esa razón que sea tu motivo para marcar, dejar huella, dejar trascender, no desde una postura pasiva, sino activa. Les agradecemos, doctor Ramiro, ha sido un gusto tenerlo con nosotros, a Muchas cada gracias. una de las personas que se han conectado el día de hoy. Eh, Nuevamente, como en cada sesión, por favor, si te pareció interesante esta sesión, los invitamos a que hoy, inmediatamente al terminar, republica, compártelo con más personas y cada una de estas personas, si por cada vez que tú multiplicas este reenvío, 5 personas más lo ven, ya no serán 5, 6, 10, 15 y más personas estaremos informadas de que podemos seguir prevenidos, detectar temprano y cuidar nuestra salud porque tu vida es importante. Así nos despedimos y los invitamos a nuestra próxima sesión de la próxima semana que tenemos el tema, un importante tema con un invitado del extranjero quien nos va a hablar sobre las leucemias, ¿ok? Vamos a hablar de las leucemias. Entonces les agradecemos a todos por su participación y nos vemos hasta pronto. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a todos. A todos. Muchísimas Y vos, gracias. muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos.